Dice Romanos 8:29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Así que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Jesús, o sea, que seamos semejantes a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 4:13 dice, hasta que todos, o sea, aquí está hablando de los ministerios dentro de la iglesia que tienen que trabajar hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, requete contra semejantes a Cristo. ¿Verdad? 2 versículos, hay más, pero 2 versículos que nos hablan que es así, es cierto. Nosotros tenemos que ser semejantes a Jesús. Pero ¿cómo llegamos a esto? Insisto en que esta es una reunión, una sesión, por decir así, de repaso. Estas cosas ustedes las saben, yo las voy a poner un poquito en orden. La única posibilidad para expresar esa semejanza, es nacer de nuevo. No hay otra, nacer de nuevo. Esas son las palabras de Cristo. Vamos a Juan 3, ¿verdad? Juan capítulo 3. Esta entrevista de Jesucristo, de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un maestro, uno de los altos jerarcas, no sé si jerarcas era la mejor palabra, pero de todas maneras él era de los top de Israel. Y él fue en la noche, ¿no es cierto?, dice acá el relato, a visitar a Jesús para hacerle algunas preguntas. Y le dice, bueno, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo estaba como entendiendo algo de la persona de Jesucristo. Él decía, tú vienes de parte de Dios. Él no estaba hablando del Hijo de Dios, del Verbo encarnado. Él no tenía ese entendimiento, pero sí estaba viendo que este hombre era extraordinario. Le habían contado y tal vez él había visto de las palabras y los milagros del Señor. Así que viene y le dice, sabemos que tú eres maestro y que has venido de parte de Dios. Bueno, de veras, le dice Jesús, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo le dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le repite lo mismo y le dice, bueno, en la Reina Valera dice, de cierto te digo. Bueno, acá en la versión internacional dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no puede participar de las cosas de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. La Reina Valera dice, lo que es nacido de la carne. Me gusta ahora esto. Antes yo trataba de evitar esta palabra carne. Decía yo, carne, no me suena, no la entiendo. Pero ahora la entiendo y voy a tratar de explicarles y a ver si ustedes se pueden quedar con el concepto también de carne. ¿Qué es carne? Bueno, en todo caso, lo que Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así
es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ojo que aquí no está diciendo que así es todo el que es nacido del Espíritu, que es como el viento. No, sino que a ese que es nacido del Espíritu le pasan las mismas cosas que el viento hace. Bueno, lo voy a explicar quizás después un poquito mejor. Entonces, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo se hace? Bueno, Jesús ahí le dice, bueno, tú que eres maestro y no sabes, etcétera, etcétera. Yo te voy a explicar, porque estas cosas que estoy diciendo, te las digo yo que he venido del cielo. Bueno, pero en todo caso, frente a la pregunta que Nicodemo le hace al Señor, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo se nace de nuevo? Y Jesús le contesta en el versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito. O sea, ¿cuál es la respuesta que Jesús le dice a Nicodemo? Así como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿se acuerdan, no es cierto, de que le picaban las víboras y entonces la gente estaba muy complicada por la picadura de la víbora? Es una sombra, es una figura, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser Jesús cuando Él viniera. Entonces decía, mira, van a levantar una serpiente de bronce y ustedes cuando le piquen las víboras, ustedes tienen que mirar y no le va a pasar nada. O sea, creer. Mirar era creer. Ahora, ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo podemos entenderlo? Traje aquí unas cositas. No voy a cocinar en todo caso. Pero esto es clave. Esto que voy a mostrarles es clave. Yo he estado en el último tiempo, ¿cierto? Y he dicho que gracias a Dios, si puedo compartir con ustedes la palabra en Cristo, estoy feliz. Ya mi vida de pastor y aquí en la tierra ya está completa. Estoy súper contento. Si mis hermanos cercanos y todos pueden decir conmigo y entender conmigo cuando nosotros decimos en Cristo, porque siempre todo lo que nos pasa es en Cristo. No hay nada que no sea en Cristo, porque Dios lo único que le importa, lo único que le interesa, lo único que ama es a su Hijo Jesucristo. Todo lo que está en Cristo, el Señor le agrada y hace cosas con lo que están en Cristo. El que no está en Cristo no no es del agrado del Señor. Entonces, aquí cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú tienes que creer, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa exactamente? Creer en Cristo es unirse a Él por la fe.
es hacerse uno con Él. Eso es creer. A eso está diciéndole el Señor aquí a Nicodemo. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, o sea, tiene que ser visible para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y creer en Él es, aquí están los seres humanos, el que cree está en Cristo, está dentro de Él. Este es Él y nosotros estamos ahí adentro. Donde va Cristo, vamos nosotros. Porque nosotros estamos en Él, dentro de Él. Después Jesús lo explica en Juan 17, que hemos mencionado varias veces, o muchas, y no solo yo, sino muchos. La realidad de esa íntima comunión en que el Señor dice, ustedes en mí y yo en ustedes. Pero esta es la manera de entenderlo. Es que nosotros, seres humanos que creemos, nosotros somos incorporados a Cristo, nos unimos a Él de una manera muy profunda, de tal manera que somos uno con Él. Uno con Él. Hay que creer esto. Esta es la fe, esta es la confianza de lo que está ocurriendo. ¿Cómo ocurre? Ocurre porque Dios quiere que así sea y Él lo hace. Él nos incorpora a Cristo, nos une a Cristo. Así que no se trata de creer, como dice Santiago, hasta los demonios creen pues, y tiemblan. Pero ellos no están aquí adentro, porque ellos no se sujetan, no confían, sino que... Y así mucha gente cree en el hecho histórico de Jesucristo, pero no lo mira como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Ni quiere tener esa relación de comunión con Él, sino que entonces está fuera. Muy bien. Ahora, nosotros antes de estar en Cristo por la fe y así nacer de nuevo, como le está explicando Jesús a Nicodemo, nosotros estábamos ¿en qué condición? Y Jesús lo dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, nosotros nacimos de Adán. Antes de conocer a Cristo, nosotros ¿dónde estábamos? Estábamos en Adán. Vamos a hacer, los frascos son iguales, pero evidentemente ustedes saben de que Adán y Cristo no son iguales, pero que no tenía otro frasco, sí. Pero bueno, aquí estábamos nosotros, en Adán. En Adán. ¿Qué versículos nos dicen eso? Bueno, varios, pero Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos, todos. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán, unidos a Adán, todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, los que creen. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces queda claro, ¿no es cierto?, antes de eso,
queda claro que nosotros, el ser humano, está en dos condiciones. No hay otras dos condiciones, solamente estas dos. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay otra. Lo que es carne, es carne. ¿Tú de quién naciste? De tu mamá. Tu mamá es un ser humano. Por lo tanto, tú eres un ser humano. Obvio. Claro. Y así desde Adán hasta el último niño nace de la carne. Y como nace de la carne, es carne. Pero vamos a explicar un poquito qué es lo que es carne más adelante. Bueno, ¿qué significa estar destituidos? Destituido significa no participar de la relación con Él, con el Señor. Destituido de su gloria. Así como la finalidad de que nosotros seamos para su gloria, para que nos alleguemos a su gloria y la exaltemos su gloria, los que están en Adán, por causa de Adán, están destituidos de la gloria, al margen de la gloria. Dice un pasaje que le gusta mucho a Lito. Él dice siempre, los cielos de los cielos no le pueden contener. Queriendo decir que Dios es sumamente grande, poderoso. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Por supuesto que no le pueden contener. Porque es Dios el que contiene los cielos. Es completamente Él, en Él, Dios es el que contiene todas las cosas. Porque Él es el creador de todas las cosas. Nosotros no podemos llegar ni siquiera a imaginar cómo es eso. Alguien sacaba la cuenta de que el número de estrellas en el firmamento, en el universo, es igual a 3 veces todos los granitos de arena que hay en el mundo. Y eso es lo que se sabe, más o menos. Son hartas, ¿no es cierto? En 1 metro cuadrado de arena debe haber, no sé, millones y millones de estrellas. Bueno, pero toda la arena que hay en la Tierra, multiplicado por 3, es más o menos las estrellas que se conocen que existen. Y Dios está sobre ellas. Él las creó. Así que no es que los cielos de los cielos no puedan contenerlo. Claro que no lo pueden contener, porque Él es el que contiene todos los cielos, porque Él los creó. Están, por decir así, fuera de sí, de Él. Aleluya, ¿cierto? Así que ser destituidos de esa gloria, de esa omnipotencia, de esa estupenda majestad del Señor es cosa seria. Y eso es lo que le pasó a Adán. Y a nosotros, por ser del linaje de Adán, descendientes de Adán, carne somos, éramos. Bueno, Adán, y aquí vamos a usar la pizarrita, pues muy simple. Todo esto yo sé que lo saben, pero vamos de a poco. Adán, cuando fue creado, él fue creado cuerpo, ¿cierto? Cuerpo. Tomó de la tierra y lo hizo un cuerpo. Así que pongamos acá cuerpo de la tierra. Enseguida, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Sopló. Y fue así que este ser humano en formación tuvo espíritu. Ojo, no el espíritu de Dios. No. Tuvo espíritu.
un órgano distinto, así como el cuerpo, espíritu. Dios sopló y el ser humano tuvo espíritu. Cuando se juntaron este cuerpo con el espíritu que Dios le dio, creó en ese ser en formación, se generó el alma. Se generó el alma. De tal manera que el alma es natural, es creada, surge de la creación de Dios, del cuerpo y del espíritu surge el alma. El alma, ¿qué es lo que es? El alma es la inteligencia, las emociones, la mente, bueno, la inteligencia de la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Este era el ser humano. Este era Adán. Cuerpo, alma y espíritu. El alma es la personalidad, es el yo. Cuando uno quiere decir cómo eres tú, uno tiene que decir, bueno, cómo es tu alma, cómo tú piensas, cómo tú sientes, cómo tus emociones, qué es lo que tú haces. Es la personalidad, es el yo. Entonces, cuando Adán pecó, ustedes saben lo que pasó. Adán, bueno, primero Eva fue tentada, pero Adán no fue tentado. Adán sabiendo, hizo lo que no tenía que hacer. Fue al árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, nosotros la Eva, y después la Eva trajo el fruto y comió Adán. Pero ¿qué le pasó a Adán? ¿Qué significó eso? Adán, ¿no te había dicho Dios que no comieras de ese fruto? Y tú comiste. No es que el fruto le produjo algo a Adán, no. La gente cree, y así los mismos de Apple tienen esa manzana con un mordisco ahí. No sabemos si es manzana en primer lugar, pero el fruto que haya sido no es que ese fruto al comerlo le produjo algo a Adán. No. Lo que le produjo el problema a Adán, un problema serio, de tal manera que quedó destituido de la gloria de Dios. Y Dios le había dicho, tú te vas a morir si tú haces esto. ¿Y qué es lo que era? Que Adán desobedeció y dándole lugar a su alma, porque su espíritu era el que se relacionaba con Dios, porque como Dios es espíritu, nosotros tenemos que relacionarnos con espíritu a espíritu. Dios no se relaciona con nuestra alma, ni con nuestro cuerpo, Él se relaciona de espíritu a espíritu. Cuando Adán pecó, él desobedeció y prefirió ser independiente. No obedecer a Dios es que él fue independiente. Prefirió su alma, en vez de que su espíritu siguiera comandando su comportamiento en Edén, desobedeció a Dios y le dijo, espérate, Señor, ahí, un poquito para el lado, ahora yo voy a hacer esto que me gusta a mí, que yo quiero explorar, yo quiero explorarlo. Y eso es independencia. Y Dios así lo castigó. Fue destituido de la gloria de Dios. ¿Qué le pasó a Adán? Lo único que no traje fue el borrador, pero no importa. Lo que le pasó a Adán es que su espíritu, vamos a atajarlo entonces, murió para relacionarse con Dios. Murió para relacionarse con Dios. Ya. Gracias. A ver si. Entonces, vamos a
borrarlo un poquito. Entonces, Adán quedó con cuerpo y con alma. Esto se llama carne. A esto el apóstol Pablo le llama carne, al cuerpo y al alma, destituidas fuera de la relación con Dios, carne. Entonces, por eso Jesús le dice lo que es nacido de la carne. Adán tenía carne. ¿Qué es lo que es? Carne. Es más de lo mismo. O sea, cada niño, nosotros cuando nacimos, y cada niño, ¿cómo nace? Nace con cuerpo y alma. Y con un espíritu dormido. Bueno, yo antes, que no sabía esto, yo decía, el espíritu estaba muerto. Pero he aprendido que el espíritu se murió efectivamente para la relación con Dios. Para la relación con Dios. Pero el espíritu persiste, vamos a decir, un espíritu adormecido, un espíritu ahí que no tiene arte ni parte. Y por eso que esa partecita dormida que existe todavía en los seres humanos es donde se mete el diablo, y ahí tenemos los adivinos y todo ese ejercicio espiritual maligno se hace en los seres humanos en ese espíritu raro, adormecido. ¿Ok? Pero el espíritu capaz de relacionarse con Dios, ese espíritu se murió. Se murió para Dios. Ya no hay más. Y entonces el gobierno del ser humano, ¿quién lo lleva? El alma. El alma gobierna al ser humano. Y el alma entonces se comporta de una manera pecaminosa, de una manera inclinada a la desobediencia, a su propio yo. Como ya no tiene que ver con el Señor, hace lo que su yo, su personalidad, quiere hacer. Y siempre le yerra, siempre se equivoca. Siempre hace lo que le parece a él porque es soberbio, independiente, egoísta, piensa en sí mismo, etcétera, etcétera. Hace que no hace las cosas de Dios, sino que hace, o sea, peca. Peca. Por eso, el ser humano tiene que nacer de nuevo, tiene que ser regenerado. Tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del espíritu para que él vuelva a tener espíritu. O sea, la regeneración, etcétera. La regeneración es el acto donde Cristo, donde Dios, donde el Trino Dios va a vivificar nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Muy bien. Otro ladrillito vamos a colocar. La historia de la humanidad de la humanidad se divide en dos partes. Cronológicamente, o sea, en el tiempo nuestro, porque Dios no tiene tiempo. Dios es eterno y para Él ayer, hoy y mañana es lo mismo. La eternidad está en Él. No hay tiempo para Dios. Pero para nosotros las cosas ocurren como en una línea de tiempo. Y la historia de la humanidad se divide en dos partes. Y esa historia está dividida por la cruz. Antes de la cruz
y después de la cruz de Cristo. Wow. ¿Qué vamos a hacer? Es rápido nomás. Ahora, Dios siempre se está, voy a ir muy rápido con esto, Dios siempre se ha dado a conocer al ser humano. Antes de la cruz, Él se dio a conocer a través de un pueblo, que era Israel, ¿verdad? Fundamentalmente. Él daba a conocer a Cristo, pero lo dio a conocer en ejemplos, en figuras, en sombras, como dice la palabra que vamos a leer al tiro. Ellos, incluso cuando hablaban de la persona de Jesucristo, ellos no sabían que estaban hablando de la persona de Jesucristo, del Hijo encarnado. Ellos hablaban del Mesías, de alguien, de un rey que iba a venir, etc. Eso ustedes lo saben, lo conocen. Tanto los profetas atisbaban lo que iba a venir, pero ellos no sabían exactamente qué es lo que estaban incluso profetizando. Ok, ¿por qué ocurría así? Aquí, muy del pueblo de Israel serían, pero no eran regenerados. No eran regenerados. Nadie para acá fue regenerado. La regeneración se produce en la cruz de Cristo. Y todo lo que está antes de la cruz de Cristo no son personas regeneradas. Ni Moisés, ni David, ni todos los personajes de la Escritura no son regenerados. La regeneración se produce en la cruz de Cristo. Pero ¿qué pasaba? Que el Espíritu del Señor venía sobre algunos. Venía sobre algunos. No sé si me puedes poner, porque no lo tengo aquí, Éxodo 4, 16. Aquí. Ya, Dios está hablando con Moisés. Y dice, Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú hablarás a Él por mí, como si hablara yo mismo. ¿Sigamos? Bueno, pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Ok. El 29 y 30 de Éxodo 4. 29 y 30. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los jefes israelitas. Una vez que ya Moisés se convenció que el Señor quería usarlo nomás, porque él le decía, pero si yo no sé hablar, a mí se me pega la lengua, tartamudeo, no me la puedo. Entonces, ¿por qué no mandas a otro? Y el Señor le dijo, no, tú eres el que va a hablar, pero va a venir Aarón, que tiene facilidad de palabra, y ese te va a acompañar. Bueno, ya Moisés dijo, ok, vamos a hacerlo así. Entonces, reunieron a los ancianos de Israel y dijeron, y en el 30 dice, Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. O sea, Aarón no escuchó la voz del Señor. ¿Quién la escuchó? Moisés. Y Moisés le dijo a Aarón y ellos le dijeron a todo el pueblo. Cosa que no es nuestra realidad, porque nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene el Espíritu. En ese momento el Espíritu estaba actuando, obrando en la persona de Moisés. Y después se iba el Espíritu. Y así en los profetas, en los grandes hombres de la Escritura,
el Espíritu venía sobre ellos para hablarles y decirles esto y esto, di a tu pueblo, y así los profetas decían, así ha dicho Jehová, Pero eran momentos, periodos en que ellos recibían esa comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque no eran personas regeneradas, seguían siendo carne, seguían siendo cuerpo y alma, porque su espíritu no había sido vivificado, porque solo se vivifica en la cruz de Cristo. Permítame terminar, hermano, porque quizás tome 10 minutitos más. Así que nosotros en las Escrituras, en esta parte, nosotros lo que vemos son ejemplos, figuras, sombras. Por ejemplo, todo lo que el Señor puso ahí, hizo que sucediera en el Éxodo cuando el pueblo iba a salir de Egipto, son sombras, son figuras. El cordero es la figura, la sangre del cordero es figura de lo que iba a venir. Pero son figuras, son sombras. Éxodo, ya leímos ese pasaje. Por ejemplo, el sábado. El sábado también es una figura. El día de reposo es el sábado, pero es una figura. ¿De qué? Del verdadero reposo, porque el verdadero reposo está en la unión con Cristo. Así que nuestro sábado es nuestro reposo efectivo, ya no la sombra, ya no la celebración de un día para reposar, sino que ahora nuestro reposo es una realidad, y esa realidad es descansar en Cristo. Él dice, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo soy el reposo, yo soy el descanso real, no una figura como el sábado. Bueno, y así en el Antiguo Testamento, figuras, sombras de lo que había que venir. En la cruz, y aquí por eso insisto que quiero terminar con esto, porque esto es lo medular. En la cruz nosotros fuimos unidos a Cristo, porque nosotros estábamos unidos a Él, ¿no es cierto? En Él, cuando creímos. Y cuando Jesús fue a la cruz, Él nos llevó a nosotros, en Él. Así que cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Tú miras tus manos y no tienes ni un clavo en la mano, ¿verdad? Pero fuiste crucificado juntamente con Él, porque tú estás en Él. Eres uno con Él. Ok. En la cruz, producto, y ahora vamos a imaginarnos y pensar, ¿no es cierto? Cristo está siendo crucificado y yo juntamente con Él. Todos mis pecados y tus pecados los llevó Él, Él los cargó. Él sufrió el castigo de nuestros pecados. Porque como somos uno, Él tomó nuestros pecados. Él se hizo carne justamente para llevar nuestros pecados. Así que en la cruz, que nosotros tenemos tres efectos principales. El primer efecto, el primer resultado es el del perdón. Jesús llevó nuestros pecados sobre sí al madero. Y ya nuestros pecados ya no son tomados en cuenta porque Él los cargó. Él murió, a nosotros nos tocaba morir, pero Él murió en vez de nosotros. Primer efecto, llevó sobre Él nuestros pecados y nosotros tuvimos perdón de nuestros pecados. Pero el segundo efecto
es que Él, al cargar los pecados de todos nosotros, dice la palabra, Él condenó al pecado en la carne, de la carne lo condenó. Vale decir que le quitó el poder que hacía que el alma pecara. Jesús le quitó el poder en el ser humano. Vamos a leerlo acá en Romanos 6, 3 al 7. Bueno, Romanos 6, 3 al 7. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, unirnos, estamos con Él, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? Tener ahora un espíritu vivificado. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos, carne, fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Esa es la regeneración. Esa es la regeneración. Primero, entonces, en la cruz nosotros, estando en Cristo, fuimos crucificados juntamente con Él. Él llevó nuestros pecados, así que el problema del castigo de nuestro pecado quedó solucionado, por decir así, porque Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados. Pero la raíz del pecado, el pecado donde actuaba el alma que Pablo dice muy bien, veo que hay una realidad que yo quiero dejar de pecar, pero yo no puedo. O sea, hay un poder que hace que yo termine pecando, que hace que yo haga lo que no quiero hacer y no haga lo que quiero dejar de hacer. Porque ese era el poder del pecado en la carne, en el alma del ser humano. Pero Cristo, al llevar los pecados, Él dice que Él condenó, Romanos 8:3. Si podemos leer eso. Romanos 8:3 dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. O sea, mi carne no pudo obedecer a la ley. ¿Por qué? Porque era débil. Por eso envió Dios a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores. Él se hizo como uno de nosotros, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. O sea, Él nos sustituyó. Es el efecto sustitutivo de la cruz de Cristo. En vez de nosotros, Él murió para llevar nuestros pecados. Pero al hacer esto, dice, así condenó Dios al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que condenó Dios al poder del pecado para manifestarse a través de la carne, a través especialmente del alma. Entonces, en resumen,
En resumen, nosotros, para cumplir con el propósito de ser semejantes a Jesús, nosotros tenemos que ser personas regeneradas en la cruz. Por la cruz de Cristo, Él nos regenera. Él vivifica nuestro espíritu. Por caso del tiempo no vamos a ir con los pasajes, pero como este es un repaso, ustedes ya tienen ya la idea suficientemente clara. Y nosotros, entonces, con un espíritu vivificado, ahora nosotros somos trasladados a una esfera espiritual. Cosa que en el mundo antiguo no tenían ellos. Ellos no tenían una de vez en cuando, y es magnífico lo que los profetas y maestros, Moisés, los profetas y los salmos nos dicen respecto de eso, que se les iba comunicando de vez en cuando. Es precioso. Pero eso no era en hombres regenerados, sino que era en hombres de carne. Pero después de la cruz, nosotros tenemos ahora nuestro espíritu vivificado, y por eso que nosotros podemos tener relación, comunión con Dios. Por eso, porque nosotros hemos sido vivificados, nuestro espíritu. Y ojo, una última cosa. No es que nosotros retornamos a la condición de Adán antes de la caída. No. Antes de la caída, Adán tenía alma, o cuerpo, espíritu y alma. Y ahora nosotros tenemos, ¿qué cosa? Cuerpo, alma y espíritu. Pero aquí está la tremenda cosa. Nosotros estamos en una condición mejor que Adán. Mejor. Antes de la caída. Por supuesto, mucho mejor que Adán después de la caída, porque ahí él no tenía espíritu. Nosotros sí tenemos espíritu. Pero ¿cuál es la tremenda cosa? Nuestra condición es mejor que la de Adán. ¿Por qué? Porque Adán recibió espíritu. Pero nosotros recibimos la vida por el Espíritu, la vida increada de Dios en nosotros. No solo en la cruz vivificó nuestro espíritu para que nuestro espíritu, sino que Él en la cruz nos hizo uno con Él. Así que nuestra condición es extraordinaria. No solo hemos sido regenerados en términos de tener espíritu, sino que ahora Él está en nosotros, con nosotros, somos uno con Dios. Aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo. Así que para ser iguales a Jesucristo, nosotros nos hemos unido a Cristo, Él nos ha unido a Cristo. Nosotros hemos sido regenerados y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es andar en el Espíritu que está en nosotros. El alma, la carne, no ha sido abolida de nosotros. Lo que el Señor en la cruz hizo fue matar, vencer el poder de la carne. El poder de la carne. Por eso que no es que no tengamos carne, y claro que lo sabemos, porque nosotros nos damos cuenta que tenemos carne, somos tentados por nuestra carne, nuestra inclinación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora no tiene poder. Nosotros podemos decirle, no, carnecita, yo hago lo que el Espíritu me dice. Y ahora, porque yo ahora soy de Cristo, ahora el Espíritu, mi Espíritu comanda mi ser, ya no lo comanda más la carne. Bueno, amén. No quiero dejar de usar este molde,
Mira, este molde está aquí. Los teólogos hablan del tipo y antitipo. El tipo y antitipo. Este es un antitipo. ¿Qué quiere decir? Este es un molde, es una sombra. Si tú lo miras, ¿qué tiene? No hay nada aquí adentro. ¿Qué debería estar? Un queque. Muy bien. Aquí son ejemplos, figuras, sombras. Es lo que iba a venir, es la descripción de lo que iba a venir. Aquí uno puede decir, mira, aquí iba a venir una cosa redonda, exquisita, buenísimo, precioso. No está. Son sombras. Y yo la espero, yo la miro, me regocijo en la figura, en la sombra. Pero venido Cristo, viene la sustancia real, ya no la sombra, sino Cristo real, 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 real. El Mesías venido acá. Por lo tanto, esta es la realidad. Somos bendecidos. Cristo vino. Ya no tenemos las sombras. Ya no tenemos que hacer las cosas y es uno de los pasajes que no leímos. Pero dice, ya no hay luna, no hay fiestas, no hay esto, no hay esto, no hay esto. ¿Por qué? Porque ya la sombra pasó. Ahora tenemos a Cristo, la sustancia. Aleluya. Bueno, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos bendijiste en Jesucristo. Porque tú nos bendijiste en unidad con Jesucristo, pero no solamente una unidad de estar uno al lado del otro. No solamente que Jesucristo por su Espíritu está con nosotros, sino que está en nosotros. Señor, revélanos más. Porque cuando tú estás en nosotros, como dice la palabra, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo instalada por el Espíritu en nosotros. De modo que ahora con esa capacidad nosotros podemos levantar nuestro entendimiento y llegar a conocerte, Señor, por un espíritu que tú mismo vivificaste. Si no, no teníamos ninguna posibilidad ni de conocerte, ni de reproducir la vida de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has bendecido tantísimo, tantísimo. Gracias. Con razón, Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, unidos a Cristo. Gracias, Señor. Amén.